Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos clientes y amigos del estudio. De manera especial, queremos saludar el día de hoy a los asociados de las cámaras de comercio e industria de Arequipa, de comercio, industria y producción de Tacna, de comercio y la producción de Puno, y de comercio e industria de Hilo. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy hemos querido abordar un tema de especial interés para nuestros empresarios, que está vinculado a la toma de decisiones referidas a la continuidad de sus actividades en el mercado en tiempos de emergencia. Es así que vamos a introducirnos durante la exposición en dos escenarios. El primero, en el cual podrían ubicarse las empresas que lamentablemente ya no ven viable su permanencia en las actividades económicas que venían desarrollando. Estamos hablando del proceso de disolución y posterior liquidación y declaratoria de quiebra de la persona jurídica, con lo cual entenderemos se producirá su total extinción y salida del mercado. El segundo escenario es para aquellas empresas que mantienen la decisión o la expectativa de continuar con sus actividades, pero que en estos momentos atraviesan por dificultades financieras, ¿no? Generalmente generadas, digamos, en el marco de la emergencia por el COVID-19. Estamos hablando aquí del procedimiento acelerado de refinanciación comercial, conocido también como el PARC. Sin más, pasamos con nuestras ponencias, recordándoles que, como es usual en nuestros webinars, pasaremos primero con las exposiciones y al final los expositores absolverán las consultas que ustedes vayan formulando por el chat. De quedar alguna duda pendiente por razones de tiempo, se absolverá directamente a sus correos electrónicos, ¿no? En este contexto, paso entonces a presentar a nuestro primer expositor, el doctor Rogelio Giga Morán, quien es abogado asociado senior A de nuestro estudio regional Arequipa, con casi 15 años de experiencia en Derecho Corporativo y Derecho Concursal. Él es jefe del área de Derecho Corporativo. También ha laborado en el sector público, específicamente para la Comisión de Procedimientos Concursales y la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Es especialista en Derecho Societario, en fusiones y adquisiciones, en contratos, fideicomisos, reestructuración empresarial y procedimientos concursales. Dejamos entonces a Rogelio en el uso de la palabra, abordando el proceso de disolución y posterior liquidación y declaratoria de quiebra de la persona jurídica. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar, sean todos bienvenidos. Espero que la exposición del día de hoy sea de interés para ustedes. Una de las cosas que comúnmente acostumbramos a ver en derecho corporativo es la constitución de empresas, pero yo veo a las empresas como el equivalente de una persona natural, es decir, que nacen, se desarrollan, celebran actos jurídicos y, bueno, en algún momento fallecen, en el caso de las personas, y en el caso de las empresas, pues se extinguen. Las sociedades no son más que una ficción jurídica, por la cual un grupo de personas, mediante un pacto social, es decir, un contrato societario, crean una entidad distinta a sus titulares, es decir, a ellos mismos, y le otorgan una existencia legal. Designan un capital social, indican cuál es el propósito de la empresa, es decir, el objeto social, indican quiénes son sus representantes, otorgan facultades a sus representantes, y todo esto consta en escrituras públicas, en sus modificaciones, y se inscribe ante registros públicos. Esto es de conocimiento general, son solo consideraciones previas. Ahora, necesitamos, para continuar la charla, diferenciar el capital social del capital de trabajo. El capital social es el que se inscribe ante registros públicos. No hay un monto mínimo, no hay un monto máximo, solamente requiere de su adecuada declaración ante registros públicos y su inscripción. El capital de trabajo es totalmente distinto, es el dinero, son los bienes, los activos con los que cuentan los socios, los dueños de la empresa para iniciar sus actividades, llámese
dineros, pueden ser maquinarias, equipos, inventarios, deudas por cobrar, acciones en otras empresas, y en algunos tipos societarios también la reputación y el trabajo. No necesariamente en las sociedades de capitales, pero sí en las sociedades de personas. La extinción o salida del mercado de una empresa se marca por causas internas o externas, llámese el cumplimiento o el incumplimiento del objeto social o del objetivo societario. ¿Por qué el cumplimiento o el incumplimiento? Sencillo. Existen sociedades que tienen un propósito definido, un plazo establecido, y cumplido este propósito o de repente alcanzado este plazo fijado por los socios, la empresa puede extinguirse sin más ni más, es decir, tienen que obviamente seguir los trámites de disolución y liquidación que voy a explicar aquí, pero digamos que la sociedad tiene un plazo de vigencia predeterminado. Normalmente suele ser por incumplimiento cuando, por más que el mercado sea viable, el objeto social sea sostenible en el tiempo, las externalidades, como por ejemplo la respuesta del mercado o la conducta que pueda manifestarse de otros agentes en el mercado, no son favorables. Y esto es lo que lleva a su vez a la disolución y liquidación en materia societaria, pero también existe un procedimiento de disolución y liquidación concursal, que es un tema que Belch podrá tocar a continuación, y la quiebra, que es básicamente una declaración judicial. La disolución y liquidación societaria tiene causales. Estas causales, como podrán ver en la diapositiva, se deben al vencimiento de plazo de vigencia, a la conclusión del objeto social o la imposibilidad sobreviniente. Una imposibilidad sobreviniente, por ejemplo, por citar un ejemplo, podría ser la de las empresas que importaban vehículos de segunda mano de otro país para cambiar el timón y luego venderlos aquí en el Perú. Supongamos, en este caso sí se dio esta norma, se expide una norma por la cual se limita la importación de vehículos usados o siniestrados, entonces una empresa constituida con este objeto social tiene esta imposibilidad sobreviniente, que no existía en el momento que se constituyó. La inactividad continuada, o vamos a decir permanente, de la Junta General, es decir, una empresa en la cual los socios no se reúnen o no tienen ninguna actividad, también es una causal de disolución y liquidación. Las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de un tercio del capital social pagado es otra causal. Cuando existe un acuerdo de la Junta de Acreedores, esta es una arista que también debe tocar Melch en su momento. La falta de pluralidad de socios, este es un tema importante. Muchas empresas tienen 2, 3, 4 accionistas o socios y en su momento alguno de ellos adquiere las acciones de otro o simplemente se van retirando de la empresa y al final queda uno. Cuando queda un solo socio, este cuenta con un plazo de 6 meses para reconstituirlo y venderle o transferirle acciones a otra persona para mantener la pluralidad. Por resolución judicial, es decir, cuando existe un mandato judicial que ordena la disolución y liquidación de la empresa, esto ocurre a partir de la aplicación de las normas de compliance, anticorrupción, lavado de activos y prevención de delitos de ese tipo, debido a que una de las sanciones que ahora se puede imponer a las empresas que participan en la comisión de delitos es la disolución y liquidación, es decir, finalmente su extinción. Hay otras causales que pueden estar establecidas en el pacto social o en el estatuto, ¿no? El procedimiento de disolución implica un procedimiento relativamente sencillo, dependiendo del tamaño de la empresa, que implica una convocatoria a junta de accionistas, es un acuerdo que se aprueba por mayoría calificada, la inscripción se efectúa ante registros públicos, y aquí hay algo que tener en cuenta y es que la representación de los directores, de los administradores, de los gerentes cesa, es decir, ya no son más representantes de la empresa y los socios quedan no al margen, pero quedan al pendiente de las
diligencias de lo que los liquidadores puedan efectuar. El procedimiento de liquidación es el que continúa, es el que sigue de una disolución, y la empresa conserva su personería, su existencia jurídica, hasta que se inscribe su extinción. Pero aquí hay que tener algo en cuenta, y es que los liquidadores designados son los que asumen la representación legal y asumen las funciones que tiene un director, que tiene un gerente, que tiene un administrador o un representante legal. Se adhiere el término en liquidación y se aplican las disposiciones de la Junta General, porque aún los socios todavía pueden adoptar acuerdos, como por ejemplo dar marcha atrás, es decir, revocar el acuerdo de disolución y liquidación. Podrían cambiar a los liquidadores, pueden removerlos, pueden sustituirlos por otros, y la norma no establece ninguna limitación al respecto. Aquí hay que tener en cuenta que cuando existe un mandato judicial, el juez también podría designar liquidadores. Cabe precisar que los liquidadores pueden ser personas naturales o jurídicas, nunca pueden ser un número par. La norma es bastante enfática en esa parte, señala que solo pueden ser el número impar, y las limitaciones, así como las responsabilidades que tienen, son las equivalentes a los directores y a los gerentes. Los socios, en el caso de la disolución y liquidación, también pueden designar a un representante de su parte que de alguna forma monitorea el procedimiento de liquidación. Entre las funciones de los liquidadores está el representar a la sociedad, el convocar a junta, formular los inventarios, custodiar los libros, tienen que velar por la existencia del patrimonio y tienen que transferir los bienes a título oneroso en todos los casos, con la finalidad de cubrir las deudas que pueda tener la empresa, cumplir obligaciones, resolver los contratos que pudieran tener, y con eso destinar todo ese dinero al cumplimiento de obligaciones, pago de impuestos, planillas, y lo que pueda quedar o lo que pudiera quedar recién se redistribuye a favor de los socios. La función de los liquidadores concluye, obviamente, por haber terminado con la gestión de la liquidación, por disposición de la Junta General o por renuncia. Existen dos causales más, que viene a ser la resolución judicial y un mandato legal. Ahora, la responsabilidad de un liquidador caduca a los 2 años. Esto es muy similar al límite de responsabilidad en el tiempo de los gerentes. Entre las consideraciones adicionales que tiene el trabajo de un liquidador es que debe estar en permanente contacto con los socios, es decir, debe brindar información, tiene que preparar un balance final de liquidación, el mismo que debe ser publicado en un diario de mayor circulación. Este balance de liquidación incluye también una memoria de liquidación y debe proponer cuál es la distribución del patrimonio neto, si es que existiera algún patrimonio a favor, y el cumplimiento previo de todas las obligaciones de la sociedad, que era lo que había mencionado hace un momento. La extinción de la sociedad es uno de los últimos pasos que podemos encontrar en una disolución y liquidación, que es posterior a la distribución. Se trabaja una solicitud que se presenta ante registros públicos, deben cumplirse con ciertos requerimientos y parámetros. Se presentan también los datos de contacto de la persona que custodiará los libros y documentos de la sociedad, y tengas en cuenta que esta custodia es por varios años, si mal no recuerdo son 5 años de responsabilidad, y los acreedores tienen un plazo máximo de 2 años para hacer valer su derecho de cobro en el caso hubiera alguna deuda pendiente. Y si es que la falta de pago a estos acreedores se origina por una responsabilidad o por una negligencia de los liquidadores, son los liquidadores quienes asumen la responsabilidad de asumir el pago. La quiebra de la sociedad es una situación, no voy a decir extraña en esta época, porque existen muchas empresas que, por desgracia, la pandemia no les ha ayudado mucho y su recuperación ya no es viable en el mercado y en función a las deudas que se han ido generando. Aquí es cuando la evaluación del capital, el patrimonio,
la posibilidad de tener nuevos aportes o incluso los flujos futuros no permiten a la empresa recuperar su sitial en el mercado y generar nuevos inventarios, nuevos productos, lanzarse nuevamente al mercado o incluso la famosa reinvención de las empresas. Cuando esto no puede darse, los socios, además de optar por la disolución y liquidación en vía societaria, también podrían afrontar un procedimiento concursal ante Indecopi. Este es un tema en el cual Melch va a trabajar con más profundidad, pero si aún estuviera en sus manos hacerlo por una disolución y liquidación societaria, ellos tienen la ventaja de que conservan el control de la sociedad, no así para los gerentes y directores, pero los accionistas sí, y es aquí donde ellos de alguna forma pueden monitorear la realización de los activos, es decir, la venta de los activos, la cobranza de obligaciones a favor, y de alguna forma tratar de cubrir la mayor parte de sus deudas. Existe una... con estos nuevos programas del Estado, estamos hablando del el Reactiva Perú, nosotros nos hemos dado cuenta de que existen muchos requerimientos por parte del Estado para poder alcanzar estos, vamos a decir, este tipo de programas, pero requieren formalidad. Y aquí es donde nosotros hemos notado que las empresas que son regularmente formales, es decir, que tienen a sus trabajadores en planillas, que sus préstamos están ordenados, que declaran sus impuestos, es decir, las empresas, como podríamos decir nuevamente, formales, son las que tienen más opciones de acceder a este tipo de programas y de recuperarse o de reflotar en el mercado, no siendo lo mismo para las empresas que son informales o que se encuentran en vías de formalización, es decir, las que por alguna razón se han demorado en ello, tienen muchas complicaciones y es probable que su salida del mercado sea mucho más rápida que los que sí son formales. Creo que es obligación nuestra incentivar la formalización de los empresarios, que claro, junto con el apoyo del gobierno y la generación de nuevas alternativas de negocios, de nuevos productos o de nuevos servicios, incluso replanteando la producción, las ventas, estas empresas formales sí podrían tener la oportunidad no solo de beneficiarse con estos programas y las medidas adoptadas para sobrevivir a un estado de emergencia, sino que también podríamos apoyarlos desde el punto de vista legal en todo lo que pudieran necesitar. Para las empresas informales esto es un poco más complicado, pero creo que estamos para apoyarlos en lo que pudieran necesitar. Entonces, si tuvieran alguna consulta, algún comentario, pueden escribirme, mi correo está en pantalla. Gracias por cederme el uso de la palabra. Bueno, mi nombre es Melch Núñez, soy abogado por la Universidad Católica de Santa María, máster en Derecho Público por la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María, y bueno, abogado jefe del área de protección al consumidor, competencia y derecho concursal del Estudio Muñiz de Arequipa. Lo que me ha tocado conversarles ahora es, luego de la ponencia de Rogelio, es justo el tema relacionado al PARC, es decir, al procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Para ello voy a permitirme poder compartirles mi pantalla. Antes de iniciar con lo que es esta pequeña explicación sobre lo que viene a ser el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, a modo de antecedente podemos señalar que en una situación de crisis, o realmente cuando una empresa esté en crisis, los acreedores por lo general buscan iniciar de manera individual una serie de acciones para tratar de lograr recuperar sus acreencias, bajo la premisa de que el que llega primero es el primero que cobra, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que normalmente el patrimonio se deprede, se pierda valor,
y ello se debe a que en una situación de crisis el hecho de que una empresa pueda negociar de manera individual con sus acreedores es un tanto complicado y a su vez también costoso. En cambio, en un proceso concursal, lo que este va a permitir es un proceso de negociación de manera conjunta para que se preserve el valor del negocio y también a su vez para que se preserven los derechos de los acreedores. Nosotros en nuestra legislación tenemos ya una ley general del sistema concursal donde teníamos, o tenemos mejor dicho, dos procedimientos. Un procedimiento preventivo que se orientaba básicamente a prevenir la problemática de la crisis patrimonial de un deudor, y luego también un procedimiento ordinario que era cuando ya, digamos, esta crisis ya estaba manifiesta, ¿no? Al margen de esos dos tipos de procedimientos, bueno, recordaremos que también salió un procedimiento especial para todos los que son los clubes de fútbol. Y bueno, ahora, a raíz de la coyuntura, a raíz de la pandemia del COVID-19, el gobierno ha creado lo que es este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, PARC. ¿Qué es un PARC? Como señalé, es un proceso concursal que va a permitir a las empresas llamadas por la norma como entidades calificadas, que estén afectadas por la crisis económica que ha provenido por el COVID, puedan celebrar con sus acreedores un plan de refinanciación empresarial, que lo llamaremos de acá en adelante como PRE, con la finalidad de programar sus obligaciones y evitar de esa manera su insolvencia. Este procedimiento es un procedimiento electrónico, tal es así que la solicitud de acogimiento al procedimiento, el pedido de reconocimiento, las notificaciones, la realización de la junta de acreedores, incluso la interposición de recursos administrativos se va a llevar a cabo de manera electrónica. Este procedimiento, al ser especial, va a tener un periodo de acogimiento que va a ir desde el 8 de junio, fecha en la que ya está, digamos, vigente, luego de la promulgación de su reglamento, hasta el 31 de diciembre del año 2020. El beneficio principal de este PARC es justamente evitar la insolvencia, y con ello asegurar la recuperación del crédito de los acreedores y también la continuidad de la cadena de pagos de la entidad calificada. La autoridad competente para hacerse cargo de este PARC es la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y la Sala Especializada, en primera y segunda instancia respectivamente. Este procedimiento es solamente a instancia del deudor, es decir, solamente puede ser pedido por el deudor, y además tiene como característica que solamente el deudor se puede acoger por una vez al procedimiento. Es decir, que como vamos a ver más adelante, si se desaprueba el PRE, este deudor no va a poder iniciar nuevamente un trámite de PARC. Otra característica de este procedimiento es que el deudor va a mantener la administración de la empresa y que en este procedimiento no se va a admitir la liquidación, porque lo único que busca es la refinanciación de la deuda. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden acogerse al PARC? Bueno, la norma nos ha establecido ciertos parámetros. Y por eso señalamos que quienes van a poder acogerse al PARC van a ser las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como las asociaciones, con la condición de que estas entidades calificadas deben encontrarse domiciliadas en el Perú. Asimismo, la norma ha excluido de la posibilidad de acogerse al PARC a las personas naturales, a las sociedades conyugales o sucesiones indivisas. Adicionalmente a ello, a las administradoras privadas de fondos de pensiones, a lo que son las empresas del sistema financiero o de seguros, y a los organismos públicos y demás entes de derecho público. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una empresa para poder acogerse al PARC? En principio, debe estar clasificada en el sistema financiero con una categoría como normal o con problemas potenciales. En caso de no tener una clasificación a la fecha de presentación de la solicitud, se va a considerar los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud y que tenga la calificación como normal. Y si, por ejemplo, en esos 12 meses previos no hubiera tenido ninguna calificación, igual se le considera como normal y, por tanto, posible de acogerse al PARC. Otra de las condiciones para acogerse al PARC es de que la empresa o la entidad calificada, como le denomina la norma,
no debe encontrarse sometida a un procedimiento concursal ordinario ni a un procedimiento concursal preventivo, como de los cuales comenté un poco al comienzo de la exposición. Además, esta empresa o esta entidad calificada no debe tener pérdidas acumuladas que sean mayores al tercio del capital social, ni encontrarse en ninguna de las causales o los supuestos de disolución establecidos en la Ley General de Sociedades, que bueno, ya explicó Rogelio. La solicitud al PARC. Si ya hemos visto ya las condiciones para que yo pueda acogerme al PARC, luego de ello viene lo que es la solicitud del inicio del PARC. Para la solicitud de inicio del PARC hay un formato que ya está establecido y a disposición en la página web de Indecopi, y este formato lo que nos va a pedir como requisitos básicamente son datos de identificación, como lo que es el número de RUC, el número de cuenta del representante, el número de asiento de la partida, la dirección de correo electrónico. Recordemos que es un procedimiento eminentemente virtual, pero aspecto importante que nos va a requerir la solicitud de inicio es un resumen ejecutivo que tenga que explicar de manera clara cuál es el origen de la crisis de esta empresa y que la crisis se haya generado justo por el impacto de la pandemia del COVID-19. Otro requisito especial es de que se debe adjuntar la comunicación que se haya hecho a la Junta de Accionistas o el órgano equivalente sobre la decisión de acogerse al PARC. Otro de los requisitos va a ser, como hablábamos, siendo una de las condiciones el tener una calificación normal o como con problemas potenciales, uno de los requisitos también de la solicitud de acogimiento del PARC va a ser la presentación de la constancia o el reporte emitido por una central de riesgos con una antigüedad no mayor a 2 meses, donde se pueda verificar que esta empresa cuenta con una calificación como normal o con problemas potenciales. Además, se va a tener que presentar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos en efectivo al cierre del año 2019 y de un cierre mensual con una antigüedad no mayor a 2 meses de la fecha de presentación. Este documento va a tener como condición que debe estar suscrito por el representante legal de la empresa y por un contador público colegiado. Otro aspecto importante que debe tener la solicitud del PARC es la relación de las obligaciones, considerando el nombre del acreedor y el monto adeudado, incluyendo evidentemente el capital, intereses y todos los gastos. Finalmente, otro de los documentos que debe acompañarse con la solicitud del inicio de PARC va a ser una declaración jurada. Una declaración jurada que va a señalar que la información presentada es veraz, que el representante cuenta con facultades suficientes para iniciar el trámite, que el origen de la crisis se debe al impacto del COVID, que esta entidad calificada no se encuentra en ninguno de los impedimentos, es decir, que cumple con las condiciones que he señalado hace un momento para acogerse al PARC, que se va a comprometer a presentar el es decir, el plan de refinanciación empresarial dentro del plazo que establece el reglamento, y finalmente la indicación de la fecha de pago de la tasa por los derechos de tramitación. Una vez presentada la solicitud del PARC, lo que va a corresponder es que el Indecopi, a través de la comisión, como les he señalado hace un momento, va a tener que verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, con lo cual va a tener un plazo muy corto, de 5 días, y si es que hubiese algún punto por subsanar, va a correr traslado al solicitante, a la entidad calificada, para que pueda subsanar estas observaciones. Una vez que se admita el PARC, lo que va a hacer Indecopi es disponer la publicación del inicio del procedimiento en el boletín concursal. Una vez publicado el inicio del procedimiento, esto va a generar determinados efectos, que son los que voy a pasar a mencionarles a grandes rasgos. Uno es que se va a suspender la exigibilidad de las obligaciones que tenga o que tuviere la entidad calificada pendiente de pago a la fecha de publicación del PARC, que el patrimonio de la entidad calificada no va a poder ser objeto de una ejecución forzada, que se declarará improcedente cualquier solicitud de inicio del procedimiento concursal presentada, y que, por ejemplo, las autoridades que conocen algún procedimiento no van a poder ordenar medidas cautelares que afecten el patrimonio de la entidad calificada. Bueno, salvo aquellas que sean solamente pasibles de registro, ¿no? Entonces,
Estos son los efectos que causa la publicación del inicio del procedimiento del PARC. Posterior al inicio del procedimiento y los efectos que esto conlleva, lo que va a corresponder es que los acreedores puedan presentar su solicitud de reconocimiento. Al igual que en la solicitud de acogimiento del PARC, hay un formato ya aprobado y preestablecido por el INDECOPI, donde donde información que nos va a pedir va a ser información de identificación, los números de documentos de identidad, nombres, número de RUC, número de asiento de la partida registral, la dirección de correo electrónico, importantísimo porque recalcamos que este es un procedimiento virtual, y además también una declaración jurada. Esta declaración jurada va a contener la información, bueno, al margen de que va a tener que señalar que el representante cuenta con facultades suficientes, que tenga que indicar si es o no una persona vinculada a la entidad calificada. Lo que va a tener que señalar, y como aspecto importante, es que tiene que indicar el origen y la cuantía o el monto de la creencia que se le adeuda. Y de ser el caso, adjuntar la documentación sustentatoria. Y finalmente, debe señalar la fecha en la que se ha hecho el pago por la tasa del derecho a prestación de la solicitud. La solicitud de reconocimiento de créditos se debe presentar dentro de un plazo perentorio que son 10 días hábiles, luego de publicado el inicio del parque en el boletín concursal. Las solicitudes que sean presentadas con fecha posterior van a ser declaradas improcedentes. Un aspecto importante en este caso es que los créditos laborales y aquellos que se derivan de una relación de consumo no son pasibles de reconocimiento de la comisión. Pero como vamos a ver más adelante, el hecho de que no presenten su reconocimiento no implica o no quiere decir de que no sean reconocidos por la entidad calificada al momento de hacer el PRE. Solamente los acreedores que sean reconocidos van a ser los que van a formar o los que van a conformar la Junta de Acreedores y por tanto los que van a poder tomar la decisión de aprobar o no el PRE. Los acreedores laborales y los vinculados carecen de derecho de voto en esta Junta de Acreedores. Y otro aspecto importante es que los créditos contingentes, es decir, aquellos créditos que son controvertidos o que están en un proceso judicial o administrativo o arbitral, no va a proceder tampoco su reconocimiento. Luego del reconocimiento de los créditos, lo que va a conllevar en este procedimiento acelerado es la realización de la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores va a tener como único punto de agenda el aprobar o desaprobar el PRE. Por tanto, esta Junta va a ser convocada para una fecha única, para su instalación de manera remota. Recordemos siempre que esto es un procedimiento virtual. Se va a requerir la participación de acreedores que representen más del 50% del total de los créditos reconocidos. Y para esta Junta de Acreedores se debe contar con la participación de un notario. Este notario es designado y pagado por la entidad calificada. Y él se va a encargar de conducir la sesión, de verificar el quórum para la instalación, de verificar la mayoría para la adopción de acuerdos, de levantar el acta e incluso de firmarla. Y luego de ello, de remitirla al INDECOPI para el archivo en el expediente. Ahora, la consulta es si es que debe participar algún representante de INDECOPI. En realidad la norma nos dice que la participación de un representante del INDECOPI para la Junta es facultativa, va a depender del INDECOPI. Para la aprobación del PRE se va a requerir el voto favorable de los créditos reconocidos con un importe superior al 50%. Como señalábamos, el punto trascendente de la Junta de Acreedores y en realidad de todo este procedimiento acelerado de refinanciación concursal es el plan de refinanciación empresarial, no el PRE. Este PRE debe ser remitido de manera previa a la realización de la Junta, tanto al INDECOPI como a los acreedores reconocidos, para que pueda ser revisado por ellos. Es importante señalar que, aprobado o no el PRE, recordemos que es el único punto de la agenda de la Junta de Acreedores, la aprobación o desaprobación del PRE.
aprobado o no el PRE, concluye el procedimiento, es decir, concluye el PARC sin necesidad incluso de ningún pronunciamiento Indecopi, es decir, sin la necesidad de que Indecopi emita alguna resolución declarando la conclusión o no del procedimiento. Aprobado es aprobado, el procedimiento concluye. ¿Qué es lo importante que debe tener el PRE? Lo más importante, evidentemente, que debe contener es la totalidad de créditos reconocidos, los créditos no reconocidos, los créditos contingentes para que sean provisionados, los créditos laborales y los de consumo, el tratamiento y el cronograma de cómo se van a hacer los pagos a los acreedores, la tasa de interés que se va a aplicar, e incluso hay la posibilidad de consignar a un supervisor que va a tener como función el hecho de verificar el cumplimiento del PRE. Pero para que este supervisor sea nombrado, debe ser requerido por acreedores que sean cuando menos el 30% de los créditos reconocidos. Ahora, como señalábamos hace un momento, si bien los créditos laborales y aquellos que vengan de una relación de consumo no eran reconocidos, como he señalado hace un momento, sí son considerados dentro del PRE, e incluso la norma les da un tratamiento especial. ¿Y qué es lo que nos establece la norma? Que de los fondos o los recursos que estén destinados al año para el pago de los créditos establecidos en el PRE, al menos el 40% de estos debe ser asignado para el pago de las obligaciones laborales y el 10% debe ser asignado para el pago de estos créditos que son derivados de una relación de consumo. Es decir, que si bien no tienen que cumplir la formalidad del reconocimiento, sí son considerados al momento de la realización del PRE. Este PRE puede ser impugnado por el deudor o por los acreedores que representen al menos el 10% de los créditos reconocidos. Incluso este PRE puede ser materia de nulidad cuando, por ejemplo, se ha presentado alguna información falsa. Y el incumplimiento del PRE va a generar de manera automática su resolución, lo que va a implicar también que los acreedores, ante la resolución del PRE, van a poder iniciar en las vías que ellos correspondan o que ellos vean por conveniente las acciones necesarias para poder recuperar sus acreencias, ¿no? Un aspecto importante es el relacionado al tema de la información falsa. Como hemos visto de lo que les he comentado hasta el momento, hay muchos documentos que se presentan o la base es la declaración jurada. Por tanto, si es que llegase a aprobarse o acreditarse que se ha presentado información falsa, esto va a originar una sanción administrativa que va a ocasionar una multa de 1 a 50 UITs sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que con ello pudiera conllevar. Es un aspecto muy importante a tener en consideración. Y finalmente, ya para ir concluyendo esta pequeña ponencia, en pantalla ven un esquema resumido de lo que es un PARC, ¿no? Que va a tener su solicitud de acogimiento, la admisión, la publicación del inicio, la solicitud de reconocimiento y finalmente la junta de acreedores que, como hemos señalado, solamente va a tener como opciones aprobar o desaprobar el PARC. El tiempo aproximado de duración de un PARC debe ser de 65 días hábiles, lo que implica un tiempo mucho menor a lo que normalmente determinaba el inicio de un procedimiento preventivo o ordinario, donde uno de estos procedimientos nos puede demorar muchos meses e inclusive algunos años. Entonces, lo que se ha buscado con este PARC es tener un procedimiento corto y que busque, como les comentaba al inicio, la posibilidad de que las empresas puedan negociar con sus acreedores y puedan programar los pagos que tienen pendientes, ¿no? Igual también hay un posible plazo de extensión por 39 días hábiles adicionales en caso, por ejemplo, se presente algún tipo de apelación o algún recurso administrativo, ¿no? Entonces, bueno, con lo que les he comentado es una pequeña explicación de lo que implica este procedimiento acelerado de refinanciación concursal PARC para que lo tengan en cuenta como una posible alternativa, ¿no? Recordemos que cuando una empresa empieza a entrar en crisis, lo mejor es tomar las acciones de manera más inmediata, ¿no? Porque cuando ya estamos con la crisis encima, ya las alternativas se van reduciendo. Entonces, es una buena opción el poder optar por este PARC en caso se considere necesario.
Para cualquier duda o consulta, bueno, quedo a disposición. Igual en pantalla queda mi correo electrónico para cualquier tema que ustedes necesiten. Les agradezco por el tiempo y, bueno, doctora, quedamos a la espera si es que hubiese alguna consulta. Muchas gracias, doctor Melch. Lamento no haber podido presentarte adecuadamente debido a una interferencia en mi línea. Bien, el doctor Melch Núñez, él es asociado de nuestra oficina regional Arequipa y es jefe del área de competencia y derechos intelectuales. Le paso a resumir las preguntas que los participantes nos han formulado. La primera entiendo que es para el doctor Rogelio Giga. ¿Qué sucedería con deudas tributarias? ¿Qué derechos tiene la SUNAT en la liquidación si no hay para el pago? Si la empresa no tiene fondos para el pago. Muchas gracias, doctora. Esta es una pregunta de Isaías. Me parece haberla visto hace un minuto. Efectivamente, en los casos de disolución y liquidación societaria, sobre el entendido que los accionistas, que los liquidadores han cumplido con la regulación societaria y efectivamente han vendido los activos de la empresa, han cobrado las deudas, han cumplido con todas las obligaciones hasta donde alcanzar el patrimonio de la sociedad, SUNAT sí puede ser un acreedor y podría de alguna forma tiene la facultad de recurrir a los mecanismos de cobranza de las obligaciones pendientes, pero de forma directa con los accionistas o los socios. Cabe precisar que podría darse el caso que los liquidadores no cumplieron con el pago de estas obligaciones tributarias de forma dolosa o por negligencia, y solo en este caso es que serían los liquidadores quienes asumirían esta responsabilidad. Ahora, cualquier acreedor, creo que esto ya lo mencioné, cuenta con 2 años para recurrir por la vía pertinente ante el Poder Judicial o en su caso, o también podría ser ante Indecopi para tratar de cautelar su derecho en la recuperación del crédito. Correcto, muchas gracias. Pasamos con una pregunta para Melch. ¿Se puede acceder al PARC y luego, si no se solucionan los problemas financieros, ir por un proceso de disolución y liquidación? Bueno, en realidad, claro, el único límite que establece la norma es de que no puedo volver a iniciar un PARC. Incluso puedo acogerme a algún otro procedimiento ya establecido, un preventivo ordinario, o incluso acogernos a una disolución y liquidación conforme lo ha explicado Rogelio, ¿no? Correcto, entonces no habría ese impedimento. No. Una empresa que tiene diferentes acreencias financieras que han surgido con anterioridad a la crisis del COVID-19, ¿puede acogerse al PARC? Ya, en realidad, la idea, el espíritu del PARC es justo ayudar a las empresas que a raíz de la crisis han tenido, a raíz de la pandemia han venido ocasionándoles algunos inconvenientes, ¿no? Por eso es que entre los requisitos de la solicitud de inicio del PARC, cuando se establece el consignar un resumen ejecutivo, lo que nos dice la norma es de que se debe explicar en esa parte que el origen de la crisis se debe o ha sido provocado por la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el requisito establecido en la norma para poder acogerse al PARC, ¿no? Y esta pregunta para el doctor Rogelio, ¿cuánto tiempo en la práctica se estima deba tomarse un proceso, procesalmente hablando, digamos, en tiempos? ¿Cuánto tiempo debe durar un proceso de disolución, liquidación y declaratoria de quiebra de la empresa? Un proceso de disolución y liquidación societaria, considerando las publicaciones, considerando que todo funciona como reloj, debería tomar más o menos unos 30 a 40 días, exagerando. Pero esto depende mucho del orden de la empresa, de la facilidad en la transferencia de sus activos, es decir, en la venta de sus bienes, puesto que no necesariamente los bienes que salen a mercado en venta se venden de un día para otro. A veces podría tomar algunos meses e incluso años
cuando se trata de activos de difícil realización, como por ejemplo alguna nave industrial, algún terreno adquirido por la empresa, alguna construcción que no se concluyó, no sé, de repente algún embarque en giro, es decir, que aún se encuentre en tránsito. Eso podría dificultar en algunos casos la disolución y liquidación y además incrementar los plazos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí depende mucho de la cantidad de activos y de la facilidad para su realización. Pero si es una empresa, digamos, con activos de fácil realización, que cuenta con un relativo orden, estamos hablando de que en la teoría podría estar entre 30 y 40 días. Veo una pregunta de Ramiro Gómez Castillo. Pregunta, ¿en qué momento culmina el vínculo laboral de los trabajadores cuando la empresa fue disuelta por Junta General de Accionistas? Ok, Ramiro, en este caso, lo que debo mencionarte es que la relación laboral es un contrato y como cualquier contrato tiene ciertos parámetros para su vigencia y para su conclusión. Si la Junta General de Accionistas o el representante legal con facultades laborales puede resolver el vínculo con los trabajadores, esto es viable en cualquier momento. Pero si nos centramos en la disolución y liquidación, el vínculo laboral en realidad puede concluir después de la declaratoria de disolución, puesto que inicia la etapa que se denomina liquidación. Y en ese caso es cuando los gerentes dejan de tener representación, al igual que los directores, y es obligación de los liquidadores dar por concluidas las relaciones contractuales, entre ellas las laborales. Espero que con eso pueda haber satisfecho tu duda. No tenemos por el momento más preguntas de los participantes y como refería hace unos instantes, encantados de poder absolverlas directamente a los correos electrónicos de los ponentes. En el caso del doctor Rogelio Giga, su correo es rgiga@munislao.com y en el caso del doctor Melch Núñez es mnunes@munislao.com. Esto ha sido, amigos, todo por hoy y nos estaremos viendo en los próximos eventos. Muchas gracias, doctor Rogelio, doctor Melch y al soporte técnico de este webinar. Buenas noches con todos.